Ribó, ahora que estamos empezando en la semana número 37 del año desde Expansion Network. Como sabéis, siempre acelerando la conciencia de la humanidad, conocido aquí en Estados Unidos en el mundo de los negocios como el confidente de los gerentes generales y en América Latina como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios. Estamos aquí nuevamente con Quique Moniz. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal estás? Bien, bien, gracias. Estoy contento de volver a tenerte aquí. Contento porque necesitábamos tu energía, Quique. Pues yo, para mí es encantador el que me des un espacio, un tiempo para poder expresar el entusiasmo de estos momentos que estoy viviendo, ¿no? La verdad es que me encanta. Estaba yo escribiendo unas notas sobre ti para anunciar a las personas que nos están viendo quién eres y me encantó escribir la frase que me imagino habrás visto, que eres una de las personas más comprometidas en el mundo con el desarrollo de la conciencia. No sé si lo has visto. No lo he visto porque entonces estaría rojo, más rojo todavía de lo que muestro. Sí, Sí, sí. exacto. La verdad es que obviamente pues estamos muy contentos en Expansion Network de tener a Kiki y de que comparta siempre aquello por lo que está apasionado y aquellas cosas que la verdad las personas en general de la calle no sabemos o no conocemos. Él acaba de volver de vacaciones, él como sabéis está en España y yo estoy en Estados Unidos. Entonces hoy vamos a hablar de algo que la verdad es que mucha gente habla de eso, ¿no? Habla de estar presente, de la presencia, ¿no? Y la verdad es que me imagino que cuando uno está de vacaciones está más presente que nunca. ¿Puede ser eso así? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque estamos en modo aprendizaje. Cuando estamos en modo aprendizaje, porque no nos sabemos el camino, no hemos visto esos horizontes, no hemos respirado esas fragancias, entramos en lo nuevo. Y cuando uno entra en lo nuevo, entra en aprendizaje. Y cuando entra en aprendizaje, normalmente entra en eso que se llamamos flujo. Y ese flujo te mete en presencia, es decir, lo no conocido, lo siempre nuevo. La presencia tiene esa característica, ¿no? Es el manantial que siempre se renueva. Y para que ese manantial empiece a fluir, ¿cómo podemos hacerlo? No todo el mundo tiene la posibilidad, y menos este año, digamos, de tomarse unos días de descanso con toda la que nos está cayendo, ¿no? Pero vamos a romper un poquito ese paradigma. ¿Qué te parece, Quique? Me parece fenomenal. Todo el mundo nos dice desde que somos bien pequeños que no existen las panaceas, es decir, esos remedios universales que se pueden emplear para todo. Yo estoy aquí esta noche con Ángel Ribó para decir que sí existen las panaceas. Y vamos a hablar de una que posiblemente sea la panacea de la panacea, que es la presencia. La presencia tiene una serie de requisitos. La presencia no es una clave poética, no es un invento místico, sino es un estado de conexión. Es un estado de conexión con nosotros mismos y con la creación, es decir, con toda la creación y con nosotros mismos. Eh, Tiene unos requisitos y estos requisitos son muy concretos. Aunque pueden ser poéticos o pueden ser anecdóticos o fantásticos o místicos, tienen algo muy concreto. Primero, tenemos que estar habitados, tenemos que entrar en nuestro cuerpo físico y darnos cuenta, sobre todo se lo digo a los de los caminos espirituales, que es el espíritu el que decidió estar en este cuerpo, ¿eh? En este nivel, en esta tierra, en esta maravilla de planeta. Tenemos que estar con este cuerpo, porque este cuerpo es el que va a sentir la experiencia humana. Entonces, si el espíritu ha decidido habitar el cuerpo, nosotros con nuestra atención también tenemos que habitar nuestro cuerpo. La gente dice que está en su cuerpo y no está en su cuerpo. Cuando hay contracturas, significa que hay un cuerpo abandonado. Estamos viviendo en un esquema corporal que fabrica la mente egoica, pero no estamos viviendo en el cuerpo. Cuando vivimos en el cuerpo, se lo digo a todos los deportistas, es cuando acabas de hacer deporte y de repente sientes como una especie de descanso, notas una felicidad biológica, notas una tranquilidad que va más allá de la tranquilidad mental. Estoy hablando de ese habitarse. La mejor manera de habitarse es sintiendo algo que está ejerciendo las 24 horas una fuerza constante. Me refiero a la gravedad.
sentir el peso del cuerpo, sentir esas sensaciones que provoca la gravedad, que provoca esa atracción de la Tierra hacia sus seres. Hay que vivir la gravedad como el amor con que la Tierra nos atrae. Es decir, esa entrada en el cuerpo es ese sentimiento de amor con lo que eres atraído por la madre de todas las madres, que es el planeta Tierra. Ese sería el primer requisito. El primer requisito. El segundo sería atreverse a sentir. Y cuando hablo de sentir, es sentir el sentir, no las emociones. No, porque las emociones vienen y van, son como las ideas, están asociadas a pensamientos. El sentir es algo mucho más profundo y es continuo, y es continuo. Y el sentir es un amor que es tan emocional, no tiene emociones, es inmenso, es como algo oceánico y siempre está dentro de nosotros. Entonces no es una cuestión de lograr nada, vive siempre en nosotros, es permitirnos sentir a ese sentir, que no es un contenido como las emociones, es un continente. Y es un continente oceánico, es un continente que puede contener todo nuestro clima anímico. Y nos decidimos sentir lo que siente. Es decir, esa parte tan continente. El ego está acostumbrado a sentir contenidos, pero no está acostumbrado a sentir el continente. Ve los ríos, pero no ve el océano. Entonces es abrirse a esa parte oceánica que tenemos detrás de nuestro esternón, que tenemos en el corazón del corazón. Entonces, ese cuerpo habitado, ese corazón sintiendo el sentir, que ahora mismo es difícil de comprender o muy difícil de comprender, pero es muy fácil de hacer. Si me estáis escuchando, simplemente abriros al sentir, permitir que el sentir os sienta a vosotros. Es decir, invertir ese protagonismo, dejar que el sentir os guíe. Ese sería el segundo nivel para entrar en la presencia. Y el tercero sería tener un notario, tener, como dicen en Sudamérica, un escribiente, alguien que constata que esa experiencia es real, que estamos habitados en un cuerpo donde el espíritu decidió estar y estamos abiertos a un sentir que el que se atreve a sentir ve que hay un amor que no tiene emociones, que no es ese sirope de fresa, que no es esa cosa acaramelada, que es algo inmenso, que es algo impersonal, que es algo incondicional, que es un amor que nos tiene, no es un amor que tenemos, que podemos administrar. Eso no es el verdadero amor es el amor incondicional, ese amor que nos tiene. Cuando nos abrimos a ese amor que nos tiene dentro de un cuerpo que actúa como resonador de ese amor y tenemos esa consciencia que dice esto es totalmente real y que constata en cada segundo esa conexión profunda, en ese momento iniciamos la entrada a la presencia. El escribiente, vamos a hablar del escribiente, si te parece bien. ¿Es literalmente un escribiente? ¿Es alguien externo a nosotros? Es alguien que no es ni externo ni es interno, es nuestra verdadera identidad. Digamos, es lo que se le ha llamado el testigo, la consciencia de sí. Eso es lo más nuestro que hay y eso tiene muchos vehículos. Tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo físico. Podríamos cambiar, digamos, de vehículo al morir, pero ese testigo, esa consciencia de sí, va a seguir. Esa consciencia de sí es importantísimo porque es el que atestigua, es el que constata la experiencia maravillosa de nuestra conexión. Y esa consciencia, ¿tiene algo que ver esa consciencia con el hecho de ser consciente de nuestros sentimientos, de nuestros dolores, de nuestros pensamientos, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas? ¿Tiene algo que ver con eso ese escribiente? Sí, tiene que ver. Mira, todos tenemos un recuerdo. Yo recuerdo ir en bicicleta y de repente salirme de un camino de tierra y caerme encima de unas zarzas, de unos matorrales de espinos, ¿no?
pues, las zarzas famosas estas, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, sí, zarzas. En España le llamamos zarzas. Y entonces todo lleno de espinos, y ver cómo hay una parte de ti que está sufriendo muchísimo porque te está pinchando todo esto y tú estás caído encima con la bicicleta, y de repente hay una parte de ti que está viendo a ese niño lleno de espinas, metido en la bicicleta, pero que no le duele absolutamente nada. Y es capaz de observar aquello. Muchas veces en accidentes muy graves hay una parte de nosotros que está sufriendo el accidente y otra parte de nosotros que está viéndolo. Ese sería el testigo. El testigo no se ve afectado por el accidente, sino simplemente él sigue constatando, digamos, ese fenómeno que ha sido el accidente. ¿Cómo podemos utilizar a ese escribiente a nuestro favor para que nos ayude? Pues es muy fácil. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay que intentar comprenderlo, hay que hacerlo. Cuando nosotros somos conscientes de ser conscientes, estamos en el testigo. Cuando nosotros ponemos la atención al que está atento, estamos en ese testigo. Cuando escuchamos lo que decimos, estamos en ese. Cuando vemos al que ve, cuando escuchamos al que escucha, cuando tocamos al que toca, estamos en ese testigo. Se puede reconocer por una acción donde hay una reflexión. Es decir, es tan importante lo que miramos como el que mira. Entonces hay una comunión entre el que observa y lo observado. Esa comunión despierta enseguida al testigo. Es un testigo, notamos, cuando estamos en el testigo, notamos que no hay apenas pensamientos, por no decir ningún pensamiento. Hay una paz enorme. Y otra cosa muy característica es que el tiempo no existe, no hay tiempo. Por eso muchas veces la gente que ha tenido accidentes, que ha estado en el testigo, ha visto todo en cámara lenta, muy, muy, muy lento, porque el testigo inafectado no ha vivido esa rapidez, se ha salido del tiempo y, digamos, aquello lo estábamos viviendo en una eternidad. Y muchas veces esa eternidad es la que nos permite dar ese volantazo, volver otra vez, meterte otra vez en la carretera, girar y salvarte de que un camión te pueda comer directamente, ¿no? Es ese salirse del tiempo el que nos da una capacidad de reacción enorme. Por ejemplo, todos los corredores de Fórmula 1 viven ese testigo continuamente. Es decir, cuando les preguntas a ellos si esa velocidad lo ven todo muy rápido, dicen que lo ven lentísimo, que aquello es eterno. Cuando las personas, por ejemplo, que nos están viendo ahora, que están en su casa, que tienen interés por estas cuestiones, por eso nos están viendo, nos siguen aquí habitualmente, y seguramente que tienen algo que les preocupa, algo que les molesta, algo que incluso les duele, ¿no? Algo que les gustaría poder cambiar en su vida. ¿Es posible? ¿Qué práctica tú les aconsejarías que hicieran ahora mismo donde están, sentados, viéndonos en este instante, escuchándonos? ¿Qué pudieran hacer para empezar a entrar y empezar a interactuar con ese escribiente? Lo primero es poner una conciencia tal que nos viéramos a nosotros mismos como si fuera otra persona, como si fuera una persona queridísima, pero no fuéramos nosotros. En el momento que tomamos esa distancia, cuando vivimos el testigo, cuando somos conscientes de ser conscientes, tomamos esa distancia. Y cuando tomamos distancia, ¿qué ocurre? Que tenemos perspectiva. ¿Qué pasa cuando tenemos perspectiva? Que tenemos una visión de conjunto, que vemos las cosas, que vemos todos los ingredientes de esa situación. Empezamos a ver un marco más amplio. Y cuando vemos un marco más amplio, vemos que tenemos un margen de actuación mucho mayor. El problema, el identificarnos con ese problema y con esa situación, nos había dejado sin perspectiva, nos había dejado sin visión, nos había dejado sin ver la estructura íntima del problema que estamos viviendo. En el momento que nos ponemos en el testigo, nos despegamos, podemos verlo todo a distancia, no estamos tan afectados emocionalmente, nos vemos como si fuera otra persona, nos llenamos de compasión y decimos, ahora sí te puedo ayudar, ahora sí te puedo aconsejar, ahora sí podemos hacer algo por la situación. Muy bien, empezamos a... Por ejemplo, acabas de estar de vacaciones, Enrique. Has estado
no sé si pudiéramos llamarlo así, has estado en un entorno no habitual al tuyo en el día a día. ¿Podríamos decirlo así? Sí, exactamente. Nada habitual porque era en Asturias, un sitio lleno de acantilados y de playas maravillosas, llenas de bosque, con olor a pino, eucalipto, la brisa marina, el olor a yodo. Era todo una invitación a recordar lo salvaje que podamos llegar a ser. ¿eh? Es un poco el soltar toda esa cantidad de estructuras, de componendas, de conceptos y abrirse a la naturaleza, abrirse a los vientos, abrirse a las mareas, abrirse bueno, verse totalmente en comunión, en común unión con esas fuerzas, con esos elementos. Para que las personas que no conozcan España quizá con detalle, ¿dónde está Asturias? Asturias está justo en el norte de España, casi en la mitad, bueno, un poco tirando hacia el oeste, y es un territorio muy montañoso. De hecho, hay todavía osos en Asturias. Es un sitio muy, muy verde, con muchísima vegetación. Hay muchísimas vacas, se come maravillosamente bien, tanto los vegetarianos como los carnívoros encuentran en esa región algo maravilloso. Y luego la gente es encantadora. De hecho, España se identifica con Asturias, ¿no? Cuando dicen el príncipe de España o el rey de España, es el príncipe de Asturias. Asturias posiblemente sea lo más emblemático de España. Fue allí donde se paró la invasión musulmana. Fue allí donde más se resistieron las invasiones. Es decir, es un lugar muy, muy emblemático. Exacto. ¿Y por qué elegiste ese lugar de los muchos lugares donde tú pudieras haber pasado vacaciones este año? Porque es un sitio, digamos, que todo te lo ponen fácil. La gente es encantadora. El medio no es nada hostil, es muy suave, muy, muy acogedor. Luego, el color que más tranquiliza al ser humano es el verde de la vegetación. Y allí hay mucha vegetación. Y luego hay, además de haber montañas, hay un horizonte. Al meterte en el mar hay un grandísimo horizonte que no lo tenemos en las grandes ciudades ni en las zonas montañosas. Ese horizonte que se pierde, ¿no? Lo tiene prácticamente todo, ¿no? Todo lo que necesitamos en este momento para podernos renovar, para podernos limpiar, para podernos depurar de todo esto que hemos estado viviendo, de privaciones, de miedos, bueno, pues de todo esto que estamos viviendo. Entonces, el agua salada, por ejemplo, el agua salada, el yodo, la arena, esos microcuarzos de la playa, son agentes que cargan de energía y limpian en profundidad. ¿Cómo se puede utilizar nuestro entorno físico, sea este idílico que tú estás describiendo o otro que es donde nosotros habitualmente vivimos? ¿Cómo podemos utilizarlo para dar esos 3 pasos que tú comentabas al empezar, para Bueno, poder conseguir esa presencia? Esto era la introducción a la presencia. La introducción a la presencia es: métete en tu cuerpo, enfúndate en tu cuerpo, quédate allí, siente esas sensaciones. Esas sensaciones son el lenguaje del cuerpo. Ábrete a ese sentir, deja que el testigo constate esa experiencia y tendrás acceso a las 3, digamos, claves de la presencia. Una de ellas, la primera, es la paz. Es una paz que va más allá de la tranquilidad mental. Es una paz que incluso suena. Esa paz es un silencio elocuente, es un silencio que suena. Es ese silencio que zumba. Es una paz que cuando la sentimos nos damos cuenta de que estamos en esa paz porque no queremos otra cosa. Desaparecen los deseos. Es una paz disolvente. Es algo tan agradable, tan balsámico, que no tenemos ningún deseo, queremos seguir ahí. Esa paz es una paz tradicional y se le ha llamado la paz de Dios. Es una paz que es capaz de disolver el tiempo. Esa paz como si el tiempo fuera una pastilla efervescente que empieza a hacer shhh,
y empieza a desaparecer, empieza a lentificarse todos los ritmos, tanto internos como externos, y vamos entrando en una eternidad. Esa paz de Dios que derrite el tiempo, que lo disuelve, te deja en un amor oceánico. Ese amor oceánico no es posible sin esa paz de Dios y sin ese no tiempo, sin esa eternidad. Voy a contar una anécdota de un periodista que cogió a un chamán y le hizo una pregunta que él consideraba muy interesante. Dijo, ¿ustedes los chamanes curan a los enfermos o son los enfermos los que se curan a sí mismos? Y este chamán sonriendo dijo, ni nosotros curamos a los enfermos ni los enfermos se curan a sí mismos. Simplemente nuestro trabajo es conectarles con la eternidad y la eternidad ya sabe lo que tiene que hacer con ellos. Buenísimo. Claves de la presencia. 1, paz, paz disolvente. Número 2, Quique. La eternidad. Esa eternidad que hace que se disuelvan los problemas. Es decir, la eternidad no resuelve los problemas, los disuelve, porque sabemos por experiencia que más del 90% de nuestros problemas son creaciones mentales que no tienen ninguna realidad. Esa paz que derrite el tiempo, esa eternidad, es un disolvente de problemas. Y cuando se disuelven los problemas, tenemos horizonte, tenemos visión, tenemos energía porque nos podemos recargar. Porque la mayor parte de la energía se deriva a problemas totalmente inexistentes. ¿Y por qué? ¿De dónde obtenemos esa energía que crea esos problemas inexistentes, Quique? De una mente totalmente agitada que tiene a un usuario que no somos nosotros, aunque nos ha convencido de que somos nosotros, que tiene una adicción a pensar y a no parar nunca, es como un molinillo totalmente adicto a al propio ritmo, a la frecuencia cerebral, y va creando un leitmotiv, va creando una serie de cosas como si fuera un juego de estrategia, y va generando problemas y problemas, y va indicando soluciones y soluciones que al final es una maraña de cosas que nos quitan la energía y sobre todo nos quitan la visión, nos quitan esa claridad tan necesaria para ver ese camino que tiene luz para nosotros. La eternidad era el número 2. ¿Cuál era el número 3? Y la número 3 es ese amor que nos tiene. Nada comparado con ese amor con el que nosotros amamos y nos aman. Eso es un amor que ha creado mucho dolor, es un amor que crea mucho apego, es un amor que cuando se quita ese amor produce un sufrimiento enorme, y estoy hablando de un amor que no que tenemos, sino un amor que nos tiene. Ese amor que nos tiene no es diferente de la fuerza de la creación, de ese acto del creador viviendo en su creación. Ese amor se produce cuando el creador decide vivir en su creación, desde un origen, desde un principio. Ese encuentro entre el creador y la creación es ese amor que nos tiene. Pero no podemos degustar ese amor que nos tiene hasta que no tengamos esa paz y esa eternidad. Por eso mucha gente no llega a ese amor incondicional. Me dicen, es que yo no soy capaz de conectar con eso. Y es que tiene unos preliminares. Es un entrar en el cuerpo, un abrir el sentir, un atestiguar. Eso produce una paz que hay que dejarla vivir. De repente el tiempo se para, el tiempo desaparece, nos encontramos en una plenitud enorme y fruto de esa plenitud está la conexión del amor que nos tiene. Todas estas cosas están dentro de nosotros desde siempre, están fluyendo en un manantial interno. Yo estoy hablando para identificar esto, no para crear algo que no existía en nosotros. Esto es lo que nos da la vida, esto es lo que nos da el lustre, esto es lo que nos da el brillo en los ojos, esto es lo que nos da la chispa, el ingenio, el discurrir, esa capacidad creativa para generar nuevas cosas. Estás diciendo que es un descubrimiento, que no es una creación. Exactamente. En el fondo, ¿qué hay en el origen de todo esto, Enrique? En el origen de todo esto hay una fuente que se está manifestando a través de todo lo que existe.
se vea o no se vea. Ahora los científicos están totalmente convencidos de que se ve un infinitésimo es visible y el resto es invisible. Bueno, pues todo eso son manifestaciones de una cosa y la misma cosa. Es decir, es una fuente que se está, digamos, manifestando en todas esas, digamos, realidades, y a la vez todas esas realidades están en comunión con esa fuente. Digamos, ese despliegue hacia el origen y ese origen hacia el despliegue. Es como una respiración. Es una inspiración que se abre y que se cierra, y una expiración que se abre. Es ese ciclo de contracción, expansión. Entonces nosotros somos esas chispas divinas que estamos ahora mismo brillando, y no solo estamos brillando, sino estamos hablando de nuestro propio brillo y el de los demás. Es una cuestión, como tú dices muy bien, de descubrir, es de identificar. La palabra precisa sería identificar. Pero el ego no puede identificar esto porque son todo continentes, no hay ningún contenido. Entonces la gente dice, yo no encuentro nada, he buscado pero no encuentro nada, y ese que está buscando no es autorizado para buscar. El buscador lo tenemos en el corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón a esos continentes y enseguida se nos va a dibujar una sonrisa, nos va a entrar una alegría, un sentimiento de plenitud, de no querer nada, de decir, esto es lo que he buscado toda mi vida. De repente tener un sentimiento de extrañeza y simultáneamente de familiaridad. Decir, ¿cómo puede ser eso? Esta cosa tan extraña y a la vez tan familiar. Es como llegar a casa, como volver a casa, decir, no quiero nada más, quiero seguir ahí. Y precisamente cuando estamos en esa plenitud es cuando somos capaces de hacer los mejores trabajos, las mejores creaciones, las mejores relaciones, los mejores proyectos. Es desde ahí donde, digamos, el ser humano debe proyectarse hacia afuera. ¿Alguna vez has pensado cómo hacer, cómo conseguir que estos conocimientos que tú estás ahora compartiendo con nosotros pudieran llegar a tener un impacto masivo en todas las personas que vivimos en esta dimensión física? Yo sé que Ángel Ribó está interesadísimo en que eso llegue a ocurrir. En que eso llegue a ocurrir, está interesadísimo, y creo que nuestra relación es una relación de presencia. Es la presencia la que nos ha reunido, y a ti te ha dicho, Ángel, tú ya sabes lo que tienes que hacer, y díselo y recuérdaselo, y yo creo que estás haciendo un trabajo estupendo. Todo esto de la presencia, yo lo recibí con una intuición muy profunda. No solo se quedaba en esta información, sino que se me pedía que entrenara esta información, y no solo que la entrenara, sino que la hiciera estable en mi vida, que la convirtiera en un hábito y que formara parte de mí, de mi manera de vivir. Y entonces esta intuición me dijo, y esta presencia, para ser recordada, se puede hacer en una manera de caminar, en una manera de caminar. Y entonces esa intuición me enseñó una manera de caminar para que estuviera presente, para que notara ese cuerpo habitado, todas esas articulaciones abiertas, toda esa parte del ombligo para abajo totalmente arraigada, esa parte del ombligo para arriba totalmente estirada, ese pecho abierto, ese atreverse a sentir la inmensidad que nos rodea, ese testigo completamente vertical que está diciendo, ahora mismo estás viviendo una realidad, no es ninguna proyección del pensamiento. Y cuando estás ahí caminando, cuando alcanzas ese ritmo, cuando ves que esa paz, digamos, está en todo, cuando ves que esa eternidad, ese no tiempo está en todo, ves los pájaros volar a cámara lenta, cuando ves ese amor, ves esa belleza a tu alrededor, puedes decir, ya me puedo morir. Es decir, esto es todo lo que quería. Y esto que parece el final, digamos, de un camino espiritual, es el primer día de colegio para empezar a actuar en esto que llamamos mi vida o la tierra, ¿no? Me sorprende muchísimo ver cómo
ah, a pesar de saber lo que sabemos o de desconocer lo que sabemos o no querer reconocer lo que sabemos, cuando tenemos a nuestro cargo a otras personas, tenemos a otros niños, somos padres, somos tíos, somos hermanos, etcétera, muchas veces como que nos olvidamos, como que damos por sentado que lo que está a nuestro alrededor ya forma parte de un entorno de un cierto equilibrio que no es necesario influir y nos ponemos a intentar influir más allá en lugar de intentar ver lo que sucede a nuestro alrededor. No sé si te suena un poquito alocado lo que te estoy diciendo. No, no es totalmente alocado, es la Biblia del existir consciente, es la Biblia del existir consciente, es ver lo que te rodea, es justo lo que estabas diciendo, no dar absolutamente nada por hecho. Un alumno zen estuvo meditando durante días y días y días y días y el maestro le dice, demuéstrame que has llegado a alguna conclusión. Y entonces el tipo había estado en silencio muchísimo tiempo y al final de un gran esfuerzo le dice, lo que he aprendido es que no hay ningún momento corriente. Cuando vemos que todo es absolutamente nuevo, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, todo está corregido y aumentado, todo se está moviendo a una velocidad vertiginosa y nuestra mente egoica lo congela, le hace una fotografía para que no se mueva. Estamos utilizando muchísima memoria para percibir y nuestra percepción está totalmente distorsionada porque no la actualizamos, lo que decías tú, es decir, queremos ampliar nuestro entorno cuando todavía nuestro entorno no tiene una información válida. No nos estamos apoyando en datos fiables. Nuestra memoria está totalmente distorsionada por una memoria de algo que pertenece al pasado, que no se actualiza. Entonces cada vez se va produciendo una distorsión mayor a medida que los años van transcurriendo. Yo no sé si me he explicado. Te has explicado muy bien. Muchas gracias. Estaba yo viendo aquí, estaba escribiendo algunos mensajes para que nuestra audiencia se vaya quedando con aquello que después va a ver dentro del video, para que pueda ver un poquito la reflexión. Y me gustaría dejar a nuestra audiencia hoy, quizá con un mensaje de con un pequeño ejercicio, ¿no? Algo que les permitiera dar el primer paso, un paso que les permita empezar a descubrir cosas en su vida, descubrir cosas en su interior, descubrir cosas que a lo mejor, en las que a lo mejor no han pensado nunca. Si tuvieras que concretar lo que hemos dicho hoy, sintetizar lo que hemos dicho hoy, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejar a nuestra audiencia? Bueno, antes de dar el consejo, decir que esta paz, esta eternidad y este amor también se pueden ver como un silencio profundo, una quietud y un vacío. Es decir, muchas personas, en vez de sentir esa paz de esa manera tan clara, o esa eternidad de esa manera tan clara, o ese amor que nos tiene, lo pueden sentir de un modo como más budista, ¿no? Que sería ese silencio interno, esa quietud y ese vacío. Que ese vacío está lleno, pero que está lleno de nada, está lleno de amor. Pero claro, el ego, al explorarlo, lo ve vacío. Todo está hablando a la vez en el universo y el ego lo ve como silencio. Es decir, el ego, el pobre, no sabe interpretar esa grandeza y habla de silencio cuando todo está hablando a la vez, todo está gritando a la vez, que forma parte de esa unidad. Esa quietud, ¿no? Esa quietud que claro, huye porque quiere acontecimientos, quiere que pasen cosas, ¿no? Entonces mucha gente lo puede experimentar como ese silencio, esa quietud y ese vacío. Y ahora mismo yo lo que aconsejo es una práctica que es tan sencilla, tan efectiva, tan directa y tan transformadora que mucha gente no lo va a hacer porque le va a parecer demasiado sencilla para ser eficaz. Y simplemente es atreverse a respirar, es decir, a escuchar nuestra respiración, a respetar nuestra respiración, a decir, voy a esperar que llegue mi aliento, no voy a forzar absolutamente nada,
voy a tener la paciencia de que me llegue el aliento. Y cuando llegue y empieza a entrar, me voy a decir a mí mismo, sentir. Y cuando inspiro, voy a sentir. No sé lo que voy a sentir, pero me voy a decir, me voy a aleccionar, voy a sentir. Sentir. Y luego, cuando llegue la expiración, voy a decirme soltar. Y voy a soltar todo. Pero no solo voy a soltar el cuerpo, voy a soltar la mente, voy a soltar las ideas, voy a soltar lo que creo que sé de mí, lo que creo que sé de los demás, mi personalidad, mi sistema de creencias. En esa exhalación lo soltamos todo, somos generosos, somos confiados. Lo que somos realmente nunca lo vamos a poder soltar. Entonces es sentir, soltar. Cada vez esa respiración va a ser más lenta, va a ser más profunda, va a ser más intensa. Ese sentir va a llegar a unas cotas donde vamos a poder ir más allá de las emociones. Vamos a llegar a un núcleo de sentimiento profundo que merece totalmente la pena. Y vamos a llegar a un soltar donde va a haber un olvido de sí en el sentido egoico, no en el sentido del ser. Va a ser un recuerdo de sí en el sentido del ser y un olvido de sí en el sentido egoico. Nos vamos a soltar todas esas proyecciones, todas esas creencias, vamos a soltarlo todo. Vamos a entrar en esa disolución dulce y maravillosa y vamos a sentir y a soltar, a sentir y a soltar. Vais a ver que un cuarto de hora así se convierte en una maravilla. Os pido que os miréis al espejo, que veáis la luz en vuestros ojos, que miréis la cara relajada, que miréis que no hay deseos, que no hay estridencias, que hay dulzura, que hay ternura, que hay comprensión. Hay una comprensión silenciosa de algo que no se conoce muy bien, pero sabemos que estamos comprendiendo algo que tiene mucho que ver con nosotros. Las personas que quieren contactar contigo, que quieran saber más de ti, Quique, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? La mejor forma de hacerlo es visitando nuestra página web, que es tachionspirit.com. Tachyon se escribe con K de kilo y con Y, como los griegos. Tachyon, spirit, como en inglés, .com. Todo seguido, tachionspirit.com. De hecho, para las personas que nos están viendo, han visto que, de hecho, en la programación de la entrevista, tanto en Facebook como en YouTube, el día de hoy, de hecho, en la parte de abajo de todo el texto en el que explicamos un poquito quién es Quique, además hemos puesto justamente la página web, hemos hablado también de tu dirección de correo electrónico, la hemos puesto allí y hemos puesto también tu número telefónico para que las personas puedan contactarte mediante WhatsApp de manera fácil. Enrique, ¿algo más que quieres añadir? Nada, pues claro que quiero añadir el agradecimiento que es la manera que tenemos de cerrar, de certificar, de decir, como dicen los cherokees en las praderas de Estados Unidos, dicen, ya está hecho, no se va a cumplir, ya está hecho. Es simplemente identificarlo en nuestro interior y decir, bendita gloria la que me habita. A partir de ahora voy a vivir desde ahí, voy a vivir en ese amor que me tiene y ya verás como todo, realmente todo se nos va a dar por añadidura. Buenísimo, muchísimas gracias otra vez y a las personas que nos están viendo, por supuesto, pues gracias por estar aquí con nosotros. Seguro que habéis disfrutado de esta conversación con Quique Moniz tanto como nosotros aquí en Expansion Network. Gracias, Nidia nos está dando las gracias aquí, gracias a ti por estar siempre con nosotros. Os mandamos un abrazo a todos. Como sabéis, estamos aquí prácticamente todos los días transmitiendo programas, entrevistas, conversaciones con personas, charlas desde Madrid, desde lugares de América Latina, desde Estados Unidos, desde diferentes lugares. Hacemos retransmisiones en directo de eventos que consideramos que pueden abrirle la conciencia a varias personas. De hecho, incluso Quique nos ha hecho de corresponsal en alguna ocasión y obviamente pues muy agradecidos con todos vosotros. Y otra vez, pues nos vemos muy pronto, que tengáis un bonito día y os mandamos un gran abrazo desde Expansion Network, siempre ayudando a la aceleración, a acelerar la conciencia en el mundo. Hasta pronto. Chao.